Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa que pasamos por Canal C los días martes 23 horas y hablamos de política, economía y temas en general. Hoy tenemos un programa dedicado a la empresa que compite. Sabemos que hay un grupo de empresas que han generado mala fama al empresario. Sin embargo, las empresas que compiten son las que hacen la riqueza en el país. He invitado a un miembro de una familia que tiene 4 generaciones en la industria de la construcción. Se trata del ingeniero Lucas Allende Pose. Bienvenido, Lucas, y gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Eduardo, por invitarme. Y entonces entramos directamente en lleno. Vos sos la tercera de 4 generaciones de la familia Allende Pose dedicada a la construcción. Quiero que me digas 2 palabras de la primera generación. La primera generación era mi abuelo y sus hermanos, que mi abuelo era un profesional de la ingeniería muy versátil porque hizo mensuras, hizo el camino de las altas cumbres, hizo diversas obras importantes asociados con distintos socios en cada momento. También fundó la empresa Corsemar, dedicada a la fabricación de cemento, y esos serían los rasgos más importantes de mi abuelo como profesional. Bueno, tu abuelo Santiago hizo el Palacio de Justicia, sí, e hizo el Club Talleres de Córdoba. Son 2 sí, obras muy famosas que hizo él. Háblame de su hermano Justiniano. La autopista Córdoba-Carlos Paz lleva el nombre Justiniano Allende Pose por él. ¿Por qué? Justiniano Allende Pose fue el primer director de Vialidad Nacional. Cuando se crea Vialidad Nacional, él fue el primer director y tuvo un gran desempeño porque tuvo un desarrollo importantísimo, la red vial de la Argentina, bajo la dirección de él en esa repartición. Ellos pusieron un impuesto a las naftas, unos centavos de impuesto a las naftas, y con eso se construyó la red nacional de caminos, que obviamente es un embudo que apunta hacia Buenos Aires, ¿cierto? Mucha gente le critica eso, pero los caminos van a donde estaba el puerto y de ahí salían los granos y la carne para Europa. Bien, vos mencionaste que ellos fueron fundadores de Corsemar. Corsemar era una de las 2 empresas que fabricaban cemento en Córdoba, en el centro del país. La otra empresa era Minetti. Tenían una gran competencia entre ellos, es decir, nunca se asociaron y formaron carteles como se acostumbra a hacer ahora otras empresas constructoras. Siempre compitieron tanto en Córdoba como en Mendoza. Y había una característica: cada fábrica que ellos fundaron, crearon, construyeron, generaba un barrio, donaron una escuela, donaron un dispensario, donaron una capilla y donaron también una biblioteca. Esos fueron entonces la primera generación de los familiares tuyos, Lucas. Vamos a la segunda, tu padre. Bueno, mi padre también se llamaba Santiago, ya falleció. Me enseñó muchas cosas en mi vida profesional y en mi vida de hombre de bien. Y hizo también un montón de obras, entre ellas
Una de las más emblemáticas es el edificio Ames en el centro. ¿Cómo se llamaba la empresa que él tenía, que era muy conocida? La empresa era Allende Pose Beretta, y primero era Danieli Allende Pose Danieli, y después se asocian también con un señor Beretta, y entonces era Danieli, Beretta y Allende Pose. Y construyeron un montón de edificios en Córdoba, edificios de departamentos para la venta, y también construyeron muchos edificios de colegios, entre ellos el 25 de Mayo del Cerro, el Colegio Taborén, el Convento del Divino Amor, ahí al frente del Liceo Militar. Hicieron construían hicieron muchas obras para colegios. Bien, la tercera generación sos vos y tu hermano. Así La es. primera pregunta es si ustedes son ingenieros un poco por la influencia de tu padre y de tu abuelo o no tiene nada que ver. No, descarto que tiene algo que ver, pero nunca fui presionado para seguir esa carrera. Fue una cosa que se dio naturalmente, pero supongo que sí, que el hecho de respirar ingeniería en mi casa me haya hecho elegir esa carrera. Bueno, vos con tu hermano mayor llamado Santiago, que conserva el nombre familiar, ¿cierto? Sí. Crearon una empresa, es decir, Allende Pose y Beretta, o Allende Pose y el otro socio que me dijiste, Daniele, cuando tu padre entró a Corsemar a dedicarse a tiempo completo, esa empresa, él se desvinculó. De tal manera que ustedes fundaron una nueva empresa. Contame un poco cómo fue eso. Bueno, nosotros fundamos una empresa, Santiago y yo, empezamos construyendo edificios en Nueva Córdoba, y al poco tiempo nos asociamos con el ingeniero Ricardo Bruna, con quien tuvimos asociados durante muchos años, más de 20 años. Hicimos muchos edificios en Nueva Córdoba, y después, hace poquito, por una cuestión de los cambios generacionales, nos separamos en el mejor de los términos y seguimos teniendo una gran amistad con él, y ahí simplemente fue una separación por una cuestión de la cuarta generación, que ya vamos a hablar. Pero quiero pararme un momento en el tema del desarrollismo, que es un poco la excusa para la que te he invitado. Porque hemos hablado hace 2 semanas de las empresas contratistas del Estado que no compiten. Y yo he explicado que hay otro universo de empresas constructoras que tienen competencia casi perfecta. ¿Ustedes construyen para el Estado? No, para nada. ¿Ustedes cuando terminan los edificios, vienen los funcionarios del Estado y les compran los departamentos a precios inflados? No. Tratamos de defendemos nuestra mercadería lo mejor que podemos, pero los compradores nuestros, nosotros hacíamos sobre todo edificios en Nueva Córdoba, era gente del interior que mandaba a sus hijos a estudiar. ¿Cómo hacés vos para que te compren el departamento a vos y no a los otros 15 o 20 excelentes desarrollistas que tiene Córdoba? Bueno, para ser competitivo, lo más importante es elegir el lugar donde vamos a plantar el edificio. La ubicación del lote. La ubicación del lote es fundamental. Y después, el tener una trayectoria de cumplir, que la gente sepa que si me compra a mí cuando yo recién pongo el cartel, tenga la certeza que yo le voy a entregar el departamento. ¿Cuántos años tienen ustedes en el desarrollismo, Lucas? Y debemos tener cerca de 27 años, una cosa Ahora, así. yo te hago una pregunta porque realmente es una incógnita barra admiración que tengo. Esta pregunta se le hice también a Horacio Parga y se la hice a Enrique Maluf, 2 amigos míos y tuyos también desarrollistas. Vos has capeado por lo menos 3 crisis entonces. 3 crisis de las grandes. De las grandes. Nosotros cuando recién empezamos se dio el tequila. Y después todas las que vinieron después. ¿Cómo haces cuando todo se cae, fundamentalmente el valor del dinero, y hay que barajar y dar de nuevo para cumplir tus obligaciones? Primero, no podés encarar un emprendimiento sin tener un respaldo económico importante. Digamos, cuando vos empezás un edificio,
tenés que tener por lo menos el 70% del capital que te hace falta para desarrollarlo. Déjame decir una cosa y lo voy a hacer mirando a cámara. Eso saben que se llama, queridos amigos, no transferirle al cliente el riesgo del negocio si el asunto sale mal. Continúa. O sea que eso es importante. Y segundo, cuando se produjo, por ejemplo, el tema de la caída de la convertibilidad, dialogamos con nuestros clientes, las cosas habían cambiado totalmente y bueno, hubo gente que no podía seguir pagando y hubo gente que se le había vendido en dólares y tampoco podía pagar los dólares que debía. Entonces lo que hicimos en esa oportunidad fue conversar con ellos. Señores, acá ha explotado una bomba en este dormitorio, no puede ser que a mí me mate y a usted lo despeine o al revés. Compartimos los quebrantos, llamémosle, y arreglamos de buena manera y mucha gente después de esos episodios nos ha vuelto a comprar una vez que se recompuso la circunstancia. O sea que siempre nos ha ido bien, un poco tratando a los demás como a uno le gustaría que le traten. ¿Vos has podido ser empresario y al mismo tiempo disfrutar de la actividad empresaria en este país tan cambiante, o el hecho de ser empresario te ha arruinado la salud mental? Yo creo que no me la ha arruinado. Es una actividad brava, tiene sus... Pero por otro lado es la vida, el hecho de cada vez que uno está por encarar un emprendimiento nuevo, eso te llena de satisfacción, el decir, acá hay un baldío y yo voy a proyectar un edificio, dando trabajo a un montón de gente. Nosotros, aparte de los dueños y el staff profesional, teníamos un grupo importante de empleados de la obra propiamente dicha que no variaban. Subcontratistas. Nosotros prácticamente hacíamos todos nosotros, no teníamos subcontratistas. Pero los empleados que trabajaban con nosotros en la obra eran gente que trabajó, no sé, el que menos habrá sido 10 años, pero tipos que han trabajado 20 años, 25 años con nosotros, que es un capital. El capital humano de una empresa es muy importante. Entonces uno podía descansar en que si uno ponía al frente de alguna tarea a alguna de esas personas, las cosas iban a ser bien. Bueno, el pollo dice que me quedan 3 minutos. El pollo siempre me roba tiempo, no sé por qué. Quiero hablar de lo más importante de toda la conversación, Lucas, que es la cuarta generación. Cuarta generación es entrar en el siglo. Ustedes van a tener, cuando tus hijos y sobrinos tengan tu edad, el emprendimiento familiar de ustedes va a haber transcurrido un siglo. Tu abuelo hizo los puentes colgantes de Copina y tus hijos van a hacer los edificios, no sé cuál va a ser el barrio de Córdoba que va a estar de moda en ese momento. Háblame de cómo profesionalizaron la empresa en la cuarta generación. Bueno, nosotros, tanto Santiago como yo, tenemos... Primero se casaron. Sí, primero nos casamos, sí. Yo me casé con Isolda Simonetti, que es una importante arquitecta. Es mi arquitecta, así que no me la ponderé porque yo la pondero más que vos. Y ella ha proyectado todos los edificios que nosotros hemos encarado por cuenta propia. Ha habido veces que nos hemos asociado a otra gente que traía ya un proyecto pergeniado, entonces nosotros, en ese caso ella no proyectaba, pero todos los que hemos hecho nosotros por cuenta nuestra los ha proyectado ella. Y bueno, en el seno de una familia muy ligada a la construcción, yo tengo un hijo ingeniero y un hijo arquitecto. También tengo una hija que es pedagoga, licenciada en educación, que no está asociada a la construcción, pero ella dice que es por lo menos maestra mayor de obra. Y bueno, lo hemos incorporado a la empresa, dándonos una importante energía. De parte de mi hermano Santiago también tiene un hijo ingeniero y otro que se está por recibir, y un hijo que es abogado, que también que ya está hace varios años con nosotros y nos ayuda. ¿En la administración? Porque nosotros, aparte de construir, por una cuestión de que al principio nació como un servicio postventa, nosotros administramos los consorcios de los edificios que construíamos. Con el tiempo esto se volvió
una unidad de negocio importante, empezamos a administrar también edificios de otros desarrollistas, y el que está al frente de todo eso es Santiago Allende Pose IV. Santiago Allende Pose IV, que es mi sobrino, que es abogado, y él es el que está al frente y es una pieza fundamental, y es el que, junto con los otros jóvenes profesionales, nos empuja a seguir haciendo cosas, ¿no es cierto? Tiene que haber sangre joven, porque uno, no vamos a decir que está viejo, pero ya no tiene la energía que tenía 30 años atrás. Ese es el secreto de que se conserve la empresa, profesionalizar a la familia que viene por debajo. Y yo sé que ustedes lo han hecho. Lucas, te agradezco la visita. Yo te he invitado para mostrar empresas constructoras que compiten, pero no solo compiten, sino que también generan trabajo y generan desarrollo en la comunidad. De manera tal que te agradezco muchísimo tu visita. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme. Bueno, quedamos entonces a la espera del próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero, 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351-460-2381. Cuando yo era joven, yo pensaba que la Argentina estaba con problemas igual que ahora. Yo pensaba que los problemas se debían a una razón económica. Yo vengo de una familia de empresarios y la economía estaba muy ligada a la vida nuestra. Cuando estudié en la facultad, estudié administración. En aquellas épocas la Argentina estaba totalmente estatizada. Entonces dije, el problema es un problema de gestión, las empresas están mal administradas. Cuando vino Alfonsín, yo dije, no, el problema no es ni económico ni de administración, el problema es político. Y cuando vino Menem, yo dije, el problema es moral. Y ahora, ya al final de esta película, creo, me he dado cuenta que el problema esencial, porque obviamente hay componentes de todos los problemas, el problema esencial es cultural, porque nosotros tenemos en este momento la idea equivocada. Y cuando tuvimos la idea acertada, la Argentina pasó a ser el granero del mundo. Y cuando abandonamos esa idea, la Argentina generó un fenómeno único en la era industrial de la humanidad. No hay ningún país de la era industrial que se haya desarrollado que luego se desarrolló, excepto la Argentina. La Argentina pasó a ser del 7º país del mundo en lo que a PBI se refiere a un país fundido como es ahora. Transitó el camino del desarrollo y de la decadencia. ¿Por qué? Y ahora lo voy a explicar. En la Argentina hay dos grupos muy importantes. El primer grupo considera que el bienestar se genera con el esfuerzo propio en libertad y competencia. Yo trabajo mis cosas libremente
y yo compito. Y si me va mal, el responsable soy yo. Eso hizo la Argentina grande. Eso viene de la cultura del trabajo que nos trajeron nuestros abuelos inmigrantes, que vinieron de España, de Italia, de Centro Europa, de los árabes y los japoneses. La cultura del trabajo. El segundo grupo es un grupo también muy importante que cree honestamente, le vamos a conceder a la mayoría el beneficio de la duda. Y eso es lo grave. Creen honestamente que por el solo hecho de ser ciudadanos, el Estado tiene obligación de darles el bienestar. Y entonces, no importa el trabajo que tenga, que la mitad de los empleos públicos son artificiales, no importa la exigencia que tenga en el trabajo, que es absolutamente inferior a la exigencia de los empleos privados, no importa tampoco las prebendas y no importa tampoco las protecciones. Yo tengo, porque soy un ciudadano que nació en la Argentina, el derecho de que el Estado me provea la libertad. Y a las pruebas me remito. La Constitución de Córdoba le otorga el derecho a los ciudadanos de la vivienda propia. Entonces el que no tiene vivienda propia dice, no está cumpliendo el Estado con mis derechos. Estas dos grandes facciones de la Argentina absolutamente encontradas están en guerra en este momento. Pero esa guerra es una guerra a muerte, es una guerra sin cuartel. ¿Por qué? Porque si la idea de uno es la que se impone, el otro se extingue. Si acá la gestión de Macri llega, no les digo a tener éxito, sino a no fracasar, porque la tendencia es la buena, entonces si él no fracasa, cada paso que da se está acercando al objetivo, entonces no va a haber lugar para el mensaje populista, no va a haber lugar para los puestos artificiales del Estado que no existen, no va a haber lugar para las prebendas y no va a haber lugar tampoco para los acomodos y para la patria contratista que hemos hablado en programas anteriores. En cambio, si la gestión de Macri, porque la economía está pasando una situación dificilísima, no puede ser dominada, se le está dando al otro grupo la excusa para generar lo que ya están generando, que son tomar la calle y tomar los medios de comunicación y denostar ferozmente la gestión de Macri. Hay un tercer grupo, que es un grupo que no pertenece ni a un sector ni al otro. Son los jóvenes, son los viejos y son los independientes. Ese grupo es el que va a decidir. Y entonces es muy importante que ese grupo entienda lo que está pasando, porque su apoyo para uno o para otro lado va a decidir si el próximo gobierno va a continuar con la senda del esfuerzo o va a volver a la senda del populismo. ¿Y por qué es importante y qué tiene para decir cada uno de los dos grupos? Macri tiene algo para decir que es contundente. No hay opciones. Ustedes se acuerdan esos juegos de preguntas y respuestas que uno pregunta, ¿hay opciones? Sí, tenés tal opción, tal otra, tal otra. Acá no hay más opciones, mis queridos amigos. ¿Por qué no hay más opciones? Porque nosotros no tenemos más la posibilidad de endeudarnos, porque ya nos hemos endeudado todo lo que podíamos, ya nadie nos presta, y no tenemos la posibilidad de emitir, porque hemos hecho un acuerdo con el fondo de emisión cero, y si emitimos, entonces el fondo no va a alargar las siguientes partidas. De manera tal que no hay opciones. La única opción es achicar el gasto público y eficientizar el Estado y destruir las mafias que son propietarias de distintos sectores de la comunidad que tienen prebendas lamentablemente legales
pero perjudican a toda la comunidad. En cambio, el otro sector lo que va a decir es: esta situación económica es inviable, esta situación económica impide a la gente vivir y entonces hay que cambiarla. Y la única forma que puede cambiarla el populismo es volver al criterio de lo que hay que aumentar es el consumo. Entonces yo aumento los sueldos y aumento los cargos del Estado, con el falso concepto que si hay más gente que compra, al comprar más incentiva la producción, pero eso es poner el carro adelante de los caballos. Y por otro lado, las prebendas, y por otro lado, de alguna manera, la transferencia de riqueza de los sectores productivos, llamémosle campo y algunos otros, a industrias subvencionadas que quiero manejar yo con la subvención, yo Estado, y protección que le voy a dar a este grupo de amigos industriales que no se han ganado el derecho, como explicaba Lucas Allende Pose, de 4 generaciones trabajando con un capital de respaldo, sino que en un año o en medio año o en una semana, una vez inscripto, tengo la obra pública más grande del país. Y estamos hablando de las empresas que ustedes ya conocen. Estas son las dos alternativas, mis queridos amigos. No me queda más tiempo. Y entonces es muy importante que la opinión pública pueda convencer al tercer grupo, que es el grupo intermedio, que va a decidir si apoya a Macri o que va a decidir si algún mensaje muy bien redactado, lo hemos visto anoche en programas y antenoche, de personas que han pertenecido al gobierno peronista y que han sacado una foto 4 de ellos y están dando un mensaje de gran prudencia, de gran sentido común y de crítica al gobierno actual y a la situación actual, ignorando o pretendiendo ignorar, porque nadie puede ignorarlo, que han pertenecido o pertenecen al mismo gobierno. Esa foto se la sacaron Pichetto, o Piquetto, no sé cómo se pronuncia. Pichetto fue el adalid en el Congreso de Cristina durante toda la campaña de Cristina. Esa foto se la ha sacado Massa. Massa era el jefe de gobierno. Yo no vi nada, dijo Massa y su mujer. Cuando le preguntaron, ¿usted no vio que se estaban robando el país? No, yo no vi nada. Yo lo vi. Yo, que era un ciudadano, vi en la televisión cuando un ministro dijo que había retorno en la obra pública y tuvo que renunciar. Yo vi los programas de televisión de la Nata y de los otros periodistas que denunciaban esto. Y el jefe de gobierno no vio nada. Por otro lado, si no vio nada, ¿para qué sirve un jefe de gobierno que no ve nada? Y los otros dos son 2 gobernadores en ejercicio que han apoyado con sus diputados siempre las gestiones del kirchnerismo y que en sus provincias tienen además muchas cosas que explicar que no han explicado. Por otro lado, y para cerrar, la pregunta que les dejo es la siguiente. Estos señores peronistas que se constituyen ahora como una tercera alternativa en un país donde no hay opciones, teniendo en cuenta que el peronismo, su génesis es la justicia social y después vino un populismo que se deglutió la justicia social, porque en un país con corrupción y con inflación no hay justicia social, pueden, pregunto porque no tengo la respuesta, pueden peronistas sensatos y bien intencionados tener un mensaje de peronismo sin demagogia y de peronismo sin populismo? ¿Pueden desafectarse de esa parte constitutiva del peronismo? Y si pudieran, cosa que no sé, ¿seguirían siendo peronistas o ya son otra cosa? Y entonces, si son otra cosa, ¿para qué buscar peronistas para hacer otra cosa? Queda planteada la situación. Las 2 facciones, la facción del medio,
que va a tener que decidir, y entonces los considerandos que seguramente nos van a llevar la mayoría de los programas del próximo año. Es palabra de honor.